preciosas alabanzas, que podemos reconocer el poder de Dios, reconocer los atributos de Dios, reconocer que su amor es grande, es maravilloso y Él está con nosotros. Así que hemos cantado, hemos alabado a nuestro Dios. Ahora vamos a meditar en su palabra, que también es preciosa, hermanos. Su palabra nos habla de Él, nos habla de ese Dios bueno, de ese Dios misericordioso, de ese Dios lleno de amor. Así que vamos a ver en esta tarde la historia que nos corresponde ver el día de hoy. Hemos estado viendo esta serie, compartamos nuestra historia. Todos tenemos una historia que contar, hermanos, de cómo llegamos al conocimiento de Cristo. Las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos experimentado, hermanos, no son obra de la casualidad. Dios permite cosas en nuestra vida para que podamos dar testimonio de todo lo que Él es. Así que hemos visto a lo largo de este mes algunas historias, como la del endemoniado gadareno. Vimos la historia del hijo pródigo, vimos la historia de la mujer samaritana, vimos la historia de Saulo, cómo se convierte al Señor. Y en cada una de ellas hemos observado algunas menciones que dice: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor. O la samaritana que fue y le contó a todo su pueblo el encuentro que había tenido con Jesús. Saulo, hermanos, también cuenta su testimonio, cuenta cómo conoció a Jesús camino a Damasco. La historia que vamos a ver hoy quizá no menciona literalmente ve si cuenta esto, pero algo importante, hermanos. Esta historia también es importante por el encuentro que este hombre tuvo con Jesucristo. Nuestra historia sería sin sentido, nuestra historia no sería trascendental si no hubiera aparecido Cristo en ella. Así que nuestra historia es importante. Quizá hemos vivido situaciones como los personajes que hemos analizado, y es importante contarles a otros cómo Cristo ha transformado nuestras vidas, cómo Cristo ha llegado a ella y lo importante que es hacerlo. Así que antes de ir a la lectura vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias por este día, gracias por estas alabanzas, gracias por los niños, los jóvenes, los adultos, gracias por su palabra, porque creemos que es viva, es eficaz, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Le pido que así sea en esta tarde y que esta historia que vamos a ver, Señor, pueda ser de bendición, de edificación, de ejemplo para nuestras vidas, que nos desafíe, Padre, su palabra a vivir como usted quiere que vivamos, Señor, y a compartir el mensaje que tenemos a través de su palabra y que hemos experimentado en nuestras vidas. Reciba la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vayan abriendo su Biblia en Hechos capítulo 10. Al principio del culto hicimos parte de la lectura con nuestro hermano. No vamos a leer todo el capítulo, son 48 versículos, pero vamos a ir viendo partes esenciales de esta historia. La historia de un gentil llamado Cornelio. Así que esta historia es muy diferente a las que hemos visto, porque a diferencia de la samaritana, a diferencia del hijo pródigo, a diferencia del endemoniado gadareno, este hombre que vamos a ver, hermanos, quizá no atravesó dolor como resultado del pecado en su vida, pero sí tenía una necesidad que el Señor había visto. Y como en la vida de toda persona, hermanos, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Así que vamos a ver esta historia en Hechos capítulo 10. Vamos a ver quién era este hombre. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 de Hechos capítulo 10. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Su trabajo, hermanos, o a lo que se dedicaba es que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Tenía a su cargo a 100 soldados. Dice que este hombre era, ¿cómo, hermanos? Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Esa descripción de este hombre, hermanos, ¿qué nos hace pensar? Que este hombre era ¿qué? ¿Era qué? Bueno. Es la descripción de, podríamos pensar que este hombre ya era cristiano. La manera de vivir y todo lo que hacía, hermanos, quizá podríamos pensar, pues este hombre era cristiano. Escucha, en primer lugar, dice que era piadoso. ¿Sí se acuerda qué significa ser piadoso, hermanos? Ser piadoso a veces como que nos suena a ser bueno, y es parte de,
Pero ser piadoso, hermano, una persona piadosa es aquella persona que tiene una creencia. En el caso nuestro, una persona que teme a Dios, que ama a Dios. Algunos pueden expresar lo que tienen una religión. Pero una persona piadosa es la que vive de acuerdo a sus creencias y convicciones. O sea, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo y mi vida refleja esa creencia a través de mis hechos. Eso es ser piadoso, vivir conforme a lo que creo. Hay muchas personas que pueden decir tener una religión, pero tú ves sus vidas y dices, oye, ¿por qué no aplicas lo que tú dices que crees? ¿Por qué no aplicas lo que lees en la Biblia? ¿Por qué aparentas algo que no eres? Digamos entonces que lo contrario a piadoso pues sería hipócrita. Sí, nos suena eso a piedad, es una persona buena. Pero más la palabra, hermanos, más allá es esto. Creo en Dios, creo en esto y mi vida es congruente con mi creencia. Porque vivo de esta manera, una manera santa y piadosa, una vida que concuerda con lo que yo creo. Eso es ser piadoso. Y este hombre era piadoso. Este hombre, hermanos, tenía creencias. Aunque era romano, hermanos, él había creído, él se sometía a la religión judía. No era un judío prosélito. Para ser un judío prosélito había que circuncidarse. Él no se había circuncidado, pero miraba el Antiguo Testamento como algo bueno. Creía, oraba. Dice, vamos a leer más adelante, que oraba a la hora novena. Era la hora en que los judíos oraban. Él practicaba esto, hermanos. Creía en Dios, trataba de honrar a Dios, y su vida, hermanos, iba acorde a lo que él creía, y la gente se daba cuenta de ello. Entonces era piadoso. ¿Y qué más, hermanos? Temeroso de Dios. ¿Qué es una persona temerosa de Dios, hermanos? Que tiene una vida de integridad. Alguien ha dicho también que temer a Dios es amar a Dios, porque el temor a Dios te involucra respeto, fidelidad, prioridad, obediencia. Amar, hermanos, es similar, ¿no? Cuando tú amas, respetas. Cuando tú amas, eres fiel. Cuando tú amas, obedeces. Entonces este hombre era temeroso de Dios. Es decir, todo lo que hacía, hermanos, necesitaba consultarlo con Dios. Temía a Dios, no quería fallarle a Dios, quería honrar a Dios. Y no solamente él, lo siguiente que menciona también te da la característica de que era un hombre, hermanos, que sabía conducir su casa. Dice que él era temeroso de Dios con toda su casa. No quiere decir que se traía cortitos a sus hijos, Decimos, se los traía cortitos, pastor. No, sabía instruir a sus hijos. Y todavía aunado a esto, hermanos, cuando menciona a su casa, tampoco se refería únicamente a su esposa e hijos. Se mencionaba a todos los que habitaban en su casa, aún los siervos. ¿Sabe qué hacía este hombre, hermanos? Los sabía encaminar, los sabía instruir, los enseñaba a temer a Dios. Nos habla de que sabía ser un buen líder en su casa. La mejor muestra de ser un buen líder en casa es que nuestra familia camine con el Señor. No podemos ser buenos líderes si en nuestro hogar no se está siguiendo al Señor. No podemos jactarnos de ser buenos líderes, de ser buenos padres o de ser buenos en la iglesia si nuestro hogar no está marchando conforme al corazón de Dios. Y este hombre nos deja ver eso, hermanos. Se preocupaba por su casa. Más adelante vamos a ver que se preocupaba por sus amigos, porque cuando Pedro llega a contarles de Jesucristo, dice que ya estaba reunido él, su familia, sus amigos, sus vecinos a escuchar el mensaje de Pedro. Entonces, hermanos, era piadoso, temeroso, era un buen líder en su casa. Algunos han dicho era un buen sacerdote de su casa. Ayudaba a los demás, dice, y hacía muchas limosnas al pueblo. Y termina mencionando quizá algo que yo no sé si usted
es fiel en esta parte, pero que deberíamos serlo. Dice, y oraba a Dios siempre. Siempre. Para él la oración era sumamente importante. Yo no sé para su vida, ¿qué lugar ocupa la oración en su vida, hermanos? ¿Qué prioridad ocupa? ¿Qué tanto oramos? ¿Cuándo oramos? ¿Cuándo ha dejado de orar? ¿Cuántas veces no oramos o condicionamos nuestra oración? Hoy no voy a orar porque me enojé con mi esposa. Hoy no voy a orar porque estoy muy cansado. Yo he escuchado personas que dicen, no voy a orar hoy porque ya oré en el templo. ¿Los ha escuchado usted? Yo los he escuchado, ¿eh? ¿Para qué vamos a orar si ya oramos en el templo? La oración debe ser una prioridad en nuestras vidas, hermanos. Este hombre, hermanos, consideraba la oración algo fundamental en su vida. Vemos en el versículo número 3, dice, vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que iba a orar y que los judíos acostumbraban a orar, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hay muchas enseñanzas de esta historia. También habla acerca de los tiempos de Dios, ¿no? No menciona cuánto tiempo había estado orando. Lo que menciona el ángel, tus oraciones, es decir, que llevaba un buen tiempo orando, hermanos, han sido escuchadas, han llegado delante de Dios. El tiempo es de Dios, Dios sabe cuándo. Vemos entonces, hermanos, estas cualidades. Yo les decía, vuelvo al punto, hermanos. Podríamos pensar que era cristiano. Era un hombre piadoso, pero le hacía falta algo muy importante, que era conocer a quién, hermanos, a Jesucristo. Esto nos recuerda, hermanos, que la salvación es ¿por qué? Por gracia, a través de Jesucristo. La salvación no se gana por obras. Porque este hombre era temeroso de Dios, ayudaba a los demás, enseñaba a su familia, oraba fielmente, era obediente, hermanos. Cuando el ángel le dice, envía a tus mensajeros porque en la casa de Simón Curtidor está Pedro y él te dirá lo que vas a hacer. Y enseguida, hermanos, lo hace. Era obediente. ¿Sabe que a muchos cristianos en nuestros tiempos, cómo nos falta ser obedientes? ¿Sí se consideran obedientes, hermanos? Les decía a los hermanos, en la mañana los quemé a ustedes, ahora voy a quemar a los de la mañana. Siempre digo que cuando se depende con quién, soy como Pedro, ¿no? Cuando estoy con los gentiles soy gentil, y cuando estoy con los judíos soy judío. Cuando estoy en la mañana, hablo bien de los de la mañana y hablo mal de los de la tarde. Y cuando estoy con los de la tarde, hablo bien de los de la tarde y de los de la... Pero hoy no, hoy sí voy a hablar mal de ustedes. Yo a los de la mañana les digo, hermano, no salga hasta que pase el video. Allá van los hermanos, mire, cuando salen los niños. Hermano, espérese tantito, es por orden. Allá van. Hermano, véngase más para acá adelante, hay espacio. Quisiera que me digan, no, pastor, es que me da mucho el clima y me enfermo. Quisiera que me dijeran al menos, pues, no está ahí. ¿Por qué me voy a subir para allá? Y esto aquí me imagino cómo será allá afuera, que no respetan límites de velocidad, que no somos obedientes en cuanto a eso. Algunos, no todos. Hermano, venga temprano. ¿Por qué? Va a venir a... Hermano, apague su celular, por favor. Entonces sí lo apagaron, ¿verdad? Lo pusieron en vibrador. Porque el primero que suene va para afuera. Nada, es cierto. Me decían, me dijeron, hermanos, quien sube su celular, sáquelo, me decía una vez, cierren las puertas del templo 10 minutos después, pastor. No, yo no puedo hacer eso. Yo sí les he dicho, ¿no? ¿Por qué al cine si llegan temprano? ¿Por qué el cine, la película dura 2 horas y ahí estamos? ¿Y por qué en el templo estamos volteando a ver el reloj? Dice el pastor, y luego peor el pastor que dice, ya con esto acabo, y nada más no acaba. Este hombre era obediente. Yo espero que usted sea obediente, porque le voy a decir que la historia ahorita al final menciono, hermanos, la historia de Cornelio. Yo espero que no diga, y eso que no era cristiano.
sino que diga, Señor, yo que te conozco, yo que te he entregado mi vida, tengo que ser aún mejor que este hombre que aún no conocía a Jesucristo. Espero que esto lo desafíe, hermanos, a analizar su vida y a decir, tengo que ser mejor que este hombre. Tengo que ser temeroso de Dios, tengo que ayudar a los demás, tengo que guiar a mi familia, tengo que orar fielmente a Dios, tengo que ser obediente. Porque la diferencia con este hombre es que este hombre necesitaba de Jesucristo, necesitaba salvación. Y escuche lo que pasa. Vamos a leer ahora a los mensajeros del Evangelio, hablando de Pedro. Dice la palabra en el versículo número 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ya había venido Pedro. ¿Se acuerda que el ángel le dijo, ves a traerlo? Pedro estaba en la casa de Simón Curtidor, tuvo una visión donde Dios le mostró un lienzo y había muchos animales y Dios le dijo, mata y come, y Pedro dijo, ¿cómo va a comer esto que es inmundo? Y Dios le dice, no llames inmundo a todo lo que yo he creado. Y había entendido el mensaje, que Dios no hace excepción de personas, que el evangelio era para toda aquella persona que creyera en Jesucristo y se arrepintiera. Después de entender esto, Pedro viene con estos siervos y llega a la casa de Cornelio. Cuando Cornelio lo ve, se arrodilla delante de Pedro y Pedro le dice, no, soy hombre igual que tú. El único de quien te debes arrodillar es delante de Dios. Párate. Y para ese entonces, como le decía, ya estaba Cornelio, estaba su familia, estaban sus amigos, todos expectantes de la palabra de Dios. Y entonces dice la palabra, ahora sí en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién, hermanos? De Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién, hermanos? A Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que es el Dios, que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿De quién está hablando Pedro, hermanos? ¿Quién es el centro de su predicación? Jesús, a quien no conocía Cornelio todavía. Era importante hablarle de Jesús, era importante hablar de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Eso es el evangelio, hermanos. Las buenas noticias es que nosotros estábamos muertos, separados de Dios. Vamos a ver el próximo mes la gloria de Dios. Vamos a conocer qué es la gloria de Dios, quizá usted lo sabe. Vamos a ver qué significa vivir para la gloria de Dios. Pero dice la palabra en Romanos 3:23 que nosotros estábamos separados de la gloria de Dios. Pero en Corintios Pablo dice que a través de Jesucristo nosotros somos parte de la gloria de Dios. El evangelio es eso, hermanos. Estábamos muertos, separados, condenados, pero a través de Jesucristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección, ahora tenemos vida eterna, ahora tenemos paz para con Dios, ahora somos hijos de Dios, ahora somos coherederos juntamente con Cristo, ahora estamos sentados en los lugares celestiales para que andemos en buenas obras que fueron preparadas de antemano. Ese es el mensaje, hermanos. Hace unos días compartíamos leyendo el libro de Hechos en el capítulo número 8, que habla acerca de Felipe el evangelista, que había llegado a Samaria. Dice que había en Samaria un hombre llamado Simón y lo conocían como el mago, porque se dedicaba a las magias ocultas, hermano, a la hechicería y todo eso.
Y la gente de Samaria estaba tan necesitada de respuestas, tan necesitado de algo que llenara su corazón, que se creían todas las mentiras de Simón el mago. Y dice la palabra que todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, estaban atentos a lo que Simón el mago les decía. Ya me los imagino, hermanos. Como mucha gente hoy en día, creyendo que el horóscopo es la solución, confiando en lo que dice su signo zodiacal, confiando en lo que le dicen los políticos, confiando en muchas cosas menos en Jesucristo, buscando la paz en muchas cosas menos en Jesucristo, tratando de llenar vacíos en su corazón en todo menos en Jesucristo. Así estaba la gente, por eso admiraban a Simón y wow, ese poder es de Dios, decían ellos. Pero me encanta, hermanos, cuando dice la palabra, pero cuando escucharon el evangelio que predicaba Felipe, el evangelio del reino de Dios y de Jesucristo, me encanta, hermanos, porque dice la palabra, muchos creyeron y fueron bautizados para testimonio de Cristo. ¿Sabe cuál es la manera en que esa gente que está siendo engañada deje de ser engañada? Cuando usted y yo prediquemos el verdadero evangelio de Jesucristo. Cuando prediquemos el evangelio del reino, que no consiste en comida ni en bebida. Cuando prediquemos, yo les decía, hablando el libro de Hechos, cuando los cristianos empiezan a ser perseguidos, hermanos. Dejaron casas, dejaron trabajo, dejaron posesiones y fueron esparcidos. Y dice la palabra que mientras iban siendo perseguidos, iban predicando el evangelio. Y yo les decía a algunos hermanos, qué difícil debía haber sido predicar el evangelio en esas circunstancias. Pero para ellos no lo era. Porque a veces nosotros decimos, ¿cómo le hablo de Cristo si yo estoy pasando este problema? ¿Cómo les digo que Dios es bueno si yo estoy atravesando este problema? Es que el evangelio, hermanos, no consiste en cuestiones materiales. Yo se lo he repetido varias veces. Jesucristo no vino a morir para que tú fueras rico o tuvieras todas las posesiones materiales. Muy contrario a lo que algunos dicen aún, ni siquiera vino a morir por tus enfermedades. ¿Sabe a qué vino a morir Jesucristo, hermanos? Por algo más importante, que es tu alma. Vino a morir porque tú tenías un problema más grande que alguna enfermedad. Se llamaba pecado. Y ese pecado te estaba condenando. Y ese pecado te iba a mandar directo al infierno. Estabas separado de la gloria de Dios. Estabas ya condenado para experimentar la ira de Dios. ¿Y sabe qué hizo Jesucristo? Venir a derramar su sangre preciosa para que tú no tuvieras que pasar por ello. Para que hoy tuvieras salvación. O sea que Dios no me bendice, pastor, o Dios no me puede sanar. Claro que puede hacerlo. Yo creo en un Dios bueno, en un Dios proveedor, en un Dios sanador. Yo sí creo. Pero esa no es la prioridad. Por eso los cristianos de aquel tiempo no se detenían. ¿Cómo voy y le digo que Cristo es bueno si me están persiguiendo? Pues porque voy a hablar de cómo Jesucristo trae perdón y cómo trae salvación. El mensaje de Jesucristo, hermanos, es lo que cambia la vida de las personas. Lo que Cristo ha hecho por ti y lo que Cristo va a hacer por ti. Eso es lo que predicaba Felipe. Eso es lo que le predicó Pedro a Cornelio. Puedes estar haciendo muchas limosnas, puedes estar haciendo muchas cosas buenas, pero no es suficiente. Necesitas a Jesucristo, necesitas conocer al que vino y derramó su sangre por ti. No estás justificado solamente por lo que has hecho. El único que justifica es Jesucristo. El único que te redime, el único que te perdona, el único que te da vida eterna, el único camino, verdad y vida es Jesucristo. No hay ninguna otra manera. No hay ningún otro. Solamente
Jesucristo. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Y algo importante, hermanos, en aquel tiempo Pedro vio una visión. Nosotros no necesitamos ver visiones para predicar el Evangelio. ¿Cómo no me hablara Dios a través de un sueño de que tengo que ir a predicar a mi vecino? No necesitas tener un sueño, no necesitas tener una visión. Cristo ya te lo dijo a través de su palabra. Vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, anuncien las buenas nuevas. Oiga, pastor, ¿cómo le hago? Necesito orar, necesito que me ayude a orar para ver si le hablo a mi vecino de Cristo. No necesitas pedir, eso ya es un mandato de Dios para ti. Tienes que hacerlo, tienes que ir, tienes que predicarles, tienes que hablarles de Jesucristo. Necesitas hablarles de su vida, de su obra, de su muerte y de su resurrección. Necesitamos conocer a Jesucristo. Él es el único que transforma las vidas. Escuche el resultado en el versículo número 44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amigos y familiares entregaron su vida a Cristo. Todos glorificaban a Dios. Una de las maneras en que nos damos cuenta que hemos sido transformados por Cristo es que glorificamos a Dios con todo. Y dieron testimonio público de su fe al bautizarse, porque el bautismo es un testimonio público de su fe. Así que este hombre tuvo que conocer a Jesucristo. Termino y concluyo con esto, hermanos. La salvación es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Le vuelvo a decir, quizás su vida no fue como la vida de la mujer samaritana, no fue como el hijo pródigo, quizás no ha experimentado tantos tropiezos o tantas consecuencias del pecado como ellos. Quizás usted dice: yo he sido bueno, pastor. Es más, yo nací en una iglesia cristiana. Siempre iba a los cultos, a la reunión de niños, de jóvenes, a todo iba, pastor. Yo creo que por eso ya soy salvo. No. Necesitas a Jesucristo, porque la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por fe a través de Jesucristo. Así que quizá no sea su historia, quizá no sea su caso, pero quizás sea el caso de muchas personas que usted conoce. Cuénteles, hermanos, necesitan conocer a Jesucristo. Quizás son buenas personas. A veces es triste cuando dices: híjole, ese que no es cristiano actúa mejor que tú. Yo espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, y que también esta historia nos desafíe a ser mejores, hermanos, a parecernos más a Cristo, y que nunca nos comparen con un incrédulo. Que nunca digan: mira, tu vecino que no es cristiano se porta mejor que tú. Espero que nunca les pase. Que siempre seamos ejemplares. Que siempre la gente diga: este es un verdadero cristiano, este sí ama a Dios, porque ora, porque es fiel, porque es obediente, porque es temeroso, porque su familia sigue al Señor. Espero que así seamos, hermanos, y contemos nuestra historia. Contemos cómo Jesucristo llegó a nuestras vidas y cómo la transformó a través de su obra. Vamos a orar. Padre, en esta tarde le doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Lo que usted hace es precioso. Este hombre, Señor Cornelio, era bueno, era piadoso, era un ejemplo, Señor, pero le hacía falta algo importante: entregar su vida a Cristo. Quizá era feliz, Señor, pero no vivía en plenitud, porque la única plenitud la da usted. No hay persona más buena, Señor, no hay persona que haga tantas cosas buenas que podamos decir que sea salvo.
porque necesitan a Jesucristo. Y nosotros que tenemos a Jesucristo, Señor, ayúdenos a ser piadosos. Ayúdenos a dar ejemplo de que realmente ha transformado nuestras vidas y nos ha dado un propósito para vivir. Por favor, Padre, no permita que ninguno de mis hermanos, ni yo mismo, Señor, seamos a veces comparados con los incrédulos. Que esto nos desafía a vivir mejor, Padre, y que nos ayude a contarle a la gente. Hay mucha gente allá afuera necesitada de Jesús. Quizá muchos han experimentado situaciones difíciles en su vida, como el hijo pródigo, como la samaritana, todo lo que hemos visto, Señor. Quizá algunos no. Quizá ha habido personas, Señor, que han sido buenas, pero que no es suficiente, porque necesitan a Jesús. Ayúdanos a predicar con amor, con pasión, con verdad, el verdadero evangelio de Jesucristo, que consiste en salvar al hombre de sus pecados, en darle vida eterna. Gracias, Señor. Si hay alguien en esta tarde, Señor, que necesita a Jesucristo en su vida, quizá dice: yo no he sido tan malo, no le he hecho mal a nadie, no tengo ningún vicio, pero yo necesito a Jesús. Si hay alguien en esta tarde que dice: yo necesito a Jesús en mi vida, necesito vivir a plenitud, necesito conocer realmente a Dios, necesito conocer a mi Señor, dile al Señor en esta tarde: creo en ti, Jesucristo, quiero entregarte mi vida por completo, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Dios, quiero que seas tú quien llene mi vida, quiero que seas tú quien me dirija, que pueda guiar a mi familia, que pueda guiar a las personas que están a mi alrededor y ser de bendición para ellos. Díselo al Señor. Estoy seguro que Él te escucha, porque te ama. Muchas gracias, Padre, por mis hermanos y por todos los que han escuchado su palabra, Señor, porque sé que llega a lo más profundo del corazón y porque es la única que transforma vidas. Gracias por la salvación a través de Jesucristo, quien derramó su sangre preciosa por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos y le damos las gracias. Amén, Señor.